¿Por qué? Porque como decía el doctor García Toma, desde hace mucho tiempo se viene regulando la inmunidad en el Perú de la manera que la tenemos, desde las primeras constituciones. Y la gran pregunta es, ¿esa regulación que hoy tenemos debe mantenerse tal cual? ¿Hay que mantenerla tal cual? Esa regulación de la institución de la inmunidad que tenemos, no, más bien está respondiendo a una ideología distinta que hoy día en un constitucionalismo moderno no encaja. Lo que ocurre muchas veces es que diversas instituciones que están en las constituciones responden a lógicas que existieron en su origen y que hoy día hay que revisarlas, porque hoy día se busca la tutela judicial efectiva, hoy día se busca la igualdad, han hablado en la mañana de paridad, hoy día se busca alternativas distintas que permitan cambiar el modelo constitucional y modernizarlo. Gargarella, para el caso argentino, dice: nuestra Constitución, parecido a lo que podría decirse acá, acumula en su texto sedimentos provenientes de tradiciones de pensamientos diferentes. Es lo mismo que está pasando acá. Tenemos instituciones que responden a sedimentos diferentes y hay que tratar de revisarlas como en su momento planteó de alguna manera el TC. Y en ese contexto creo que hay que examinar este proyecto de ley, y ahí diría dos cosas. Uno, me parece importante que la decisión final de levantar la inmunidad no esté en manos del Congreso. Esto me parece importante. Y me parece importante que lo asuma en instancia especializada en el Poder Judicial. Pero también me parece importante que la propuesta establezca que ese procedimiento existirá o deberá desarrollarse en la ley. ¿Por qué? Porque cuando se trata de delitos comunes, estamos hablando, repito, única y exclusivamente de delitos comunes, no solamente interviene la Corte Suprema, en un proceso penal interviene el Ministerio Público, y habrá que ver cómo se articula ese procedimiento para que intervenga el Ministerio Público también. En consecuencia, creo que habría que, en esa propuesta, precisar ese aspecto. Y en segundo lugar, habría que tomar en cuenta que, si bien es cierto, históricamente la inmunidad nace para los congresistas, por eso se habla de inmunidad parlamentaria, en el Perú se ha extendido esta figura a los magistrados del TC y al defensor del pueblo. En consecuencia, el cambio va a implicar también un cambio para estas dos figuras, o estas dos instituciones que hoy día tienen la prerrogativa de la inmunidad en la Constitución. En consecuencia, mi opinión, conforme está expuesta y desarrollada en esta presentación, es: estoy de acuerdo con que haya un órgano ajeno al Congreso quien decide esta situación. Obviamente, en la medida que se garantice la autonomía e independencia del Congreso, hay que buscar una solución equilibrada. Eso se suele llamar ponderación, la búsqueda del equilibrio, donde intervenga un órgano ajeno al Congreso, porque, como hemos visto, no soy yo quien lo dice, aquí he citado a diversos autores en la experiencia conceptual, hay muchas críticas a esta figura que responde a tradiciones que se remontan a siglos pasados y que es bueno revisar, y que es en buena hora que el Congreso lo revise. En consecuencia, el planteamiento va de la mano porque sea un órgano ajeno, con un procedimiento que detallará la ley, y en segundo lugar, tomando en cuenta que el impacto de esta decisión también va a afectar a otras instituciones. Finalmente, hay que apostar, a mi juicio, por una regulación de la inmunidad equilibrada. Creo que no podemos seguir con el principio, el dogma de la soberanía parlamentaria como en el siglo XVIII. Hay que garantizar el principio de división de poderes, la igualdad y la tutela judicial efectiva, garantizando sin duda el normal funcionamiento del Congreso. Subsiste y nadie está tocando ni la acusación constitucional que protege a los congresistas cuando cometen un delito en el ejercicio de las funciones. Porque, repito, cuando hablamos de reforma y la inmunidad, estamos hablando de un congresista que cometió un delito común, un feminicidio, un homicidio, no un delito en el ejercicio de la función, porque para eso existe protección, que es el antejuicio. Y a la vez, si se trata de opiniones, de afirmaciones expuestas en un proyecto de ley durante el debate parlamentario, los congresistas gozan de la inviolabilidad, que es una inmunidad material, sustantiva. Nadie está tocando eso. En consecuencia, no hay una desprotección para el ejercicio de sus labores congresales. Y finalmente, toda propuesta de reforma tiene que ir de la mano con la ciudadanía, y creo que una revisión de esta institución
fortalecería la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Yo termino con estas ideas y les agradezco por su atención y por las preguntas que se han formulado a lo largo de esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abad. Han pedido intervenir puntualmente el congresista, porque la idea es que expongan todos, pero si ustedes tienen algo puntual que decir, a fin de que no se pase, congresista Velázquez, y luego la congresista Lourdes Alcorta. Presidente, trataré de ser muy breve, solamente en la lógica de la posición que tiene el respetable jurista, el doctor Samuel Abad, opiniones con las que discrepo abiertamente. Leí en un periódico de que también el doctor Abad, obviamente en una lógica de buena fe y de aporte a la doctrina constitucional, en una entrevista deslizó la posibilidad de que puede haber confianza con condición suspensiva. Y es uno de los juristas que justifica de que el presidente de la República puede cerrar el Congreso si es que el Congreso no cumple con las llamadas esencias, posición con la que discrepo. Quisiera decir con relación a lo que acaba de explicar el doctor Abad, ayer lo sostuve, es cierto, la inmunidad de proceso y de arresto surge como una especie de corolario, de complemento para garantizar el derecho de opinión de los señores congresistas de sus votos. Y el contexto que plantea de un Estado de Derecho, el doctor Samuel Abad, estamos muy lejos en el Perú de ser Colombia. En Colombia, es cierto, no hay la inmunidad de arresto y de proceso, pero en Colombia los representantes del Congreso sola y exclusivamente pueden ser procesados por la Corte Suprema de la República, no por un juez común. Y le quiero presentar un caso, doctor Samuel Abad. Lamentablemente eso no pasa en el país, pues. Aquí no hay un Estado de Derecho. Aquí hay una ONG que un día antes suelta un audio y los jueces inmediatamente se inhiben. ¿Qué garantía nos pueden dar la justicia hoy día, que está al servicio de poderes fácticos, que está al servicio de las tribunas y las encuestas? La inmunidad de proceso y de arresto surge como una garantía institucional para proteger justamente la libertad de opinión de los congresistas y de los votos y opiniones. Y brevemente, yo tengo un caso con Marisol Espinosa, que un fiscal provincial nos ha llevado hasta un proceso de investigación preparatoria por supuestamente haber votado por una ley. Aquí no se respeta el Estado de Derecho, doctor Rabat. No nos podemos engañar. Entonces, este no es un contexto para aplicar un modelo que puede funcionar en un país como Colombia, que ha sostenido su democracia a pesar de los efectos nocivos de la FARC y del narcotráfico. Yo sí creo una cosa: si la inmunidad tiene por objeto revisar si hay persecución política, religiosa, discriminatoria, yo no entiendo por qué un juez que tiene que aplicar la ley y la Constitución tenga que hacer este tipo de discernimiento para poder autorizar o no el levantamiento de la inmunidad. Pero además le digo lo siguiente: la inmunidad no es un privilegio, es una garantía institucional del Parlamento. Con ese argumento también, ¿por qué no le revisamos las sentencias que ha dado Nostroza? El Congreso, ¿por qué no la revisa? Yo lo que creo que hay que ir a una fórmula intermedia. Mi apreciación personal, no de mi bancada, es que esos 30 días de los que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo deben ser 30 días que le demos al Congreso para que se pronuncie. Que en los casos de sentencia por un delito común de un congresista con sentencia en primera instancia, se pueda por lo menos suspender en sus funciones, y cuando ya venga una sentencia firme se pueda comunicar al Congreso para que el Congreso proceda con el trámite de oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para que el accesitario asuma las funciones. Obviamente que cuando hay sentencia firme por un delito común, el Congreso no tiene por qué deliberar. El Congreso lo único que tiene que hacer es tomar conocimiento
para poder hacer el trámite de reemplazar al parlamentario que va a cumplir una condena. Y en el caso en la inmunidad de proceso, repito, yo creo que en vez de darle el plazo a la Corte Suprema, el plazo lo debe tener el Congreso. Y aquí que están ilustrados constitucionalistas como Aníbal Quiroga, el doctor García Toma, el doctor Ernesto Álvarez, usted mismo y César Delgado, que es un experto en derecho parlamentario, busquemos cómo aplicamos una fórmula de un silencio administrativo constitucional o algo así, en virtud del cual si el Parlamento en un plazo no se pronuncia, la Corte Suprema debe entender que ha sido autorizada la solicitud para levantar la inmunidad, pero querer quitarle al Parlamento una garantía institucional, o sea, un brazo de su organismo para que otra persona lo reciba, me parece un contrasentido. Repito, es como si nosotros quisiéramos revisar las decisiones del Poder Judicial. No es verdad tampoco, no es verdad que la inmunidad es un vestigio, no es verdad. En todos los países del mundo lo que se está haciendo es regulando el procedimiento de la inmunidad, pero la inmunidad como institución obviamente goza de buena salud. Entonces, lo que quisiera, doctor Samuel Abad, ¿qué opinión tiene usted? ¿Por qué no hacemos que el Parlamento, obviamente el procedimiento actual, dejar que una comisión de levantamiento mañana, tarde, nunca lo haga? Tampoco, no hay que ir al extremo. Pero es más, las cosas hay que decirlas como son, y yo lo he dicho ayer, esta es una maniobra política del gobierno porque le da réditos políticos. Son respetables los juristas que han hecho el informe, pero el gobierno está utilizando indebidamente, como utilizó la no reelección de los parlamentarios para el referéndum de diciembre. Y ahora necesitan este tema de la inmunidad, que es muy popular, que le da réditos en las encuestas para tapar Tía María, lo de la selva, la parálisis de la economía. Entonces, si de algo hay que rescatar para dejar una reforma política que se comience a montar a partir del año 2021, yo creo que hay que garantizar la intangibilidad y la autonomía e independencia del Congreso de la República. No es solamente el garantizar la soberanía, como es cierto, en el siglo XVIII se planteaba. Pero hoy que vemos jueces, fiscales haciendo activismo político, hoy jueces y fiscales diciendo que cierren el Congreso, que el presidente haga la confianza, vamos a entregarles a ellos una institución, no por nosotros que ya nos vamos, sino una institución que asumió esta garantía institucional, como dice la doctrina, para garantizar su independencia frente al poder, especialmente frente al poder ejecutivo. Ahí es donde se deslizan estas aventuras autárquicas de querer someter los poderes. ¿Acaso el Ministerio Público, usted nos puede decir ahora que es un poder autónomo? Creo que hay que, mirando en perspectiva, con el mayor respeto, doctor Abad, yo creo que la posición tiene que pasar. ¿Hay que mejorar el procedimiento de levantamiento de inmunidad? Sí, hay que levantarlo, pero tiene que ser garantizando la intangibilidad de esta garantía institucional del Parlamento, para que ésta siga siendo la institución que sea el equilibrio en el ejercicio del poder, especialmente del poder ejecutivo. Es mi apreciación, yo he escuchado su respetable exposición, pero no es verdad que la solución pasa por entregarle a la Corte Suprema una decisión la toma de una decisión de levantamiento de una garantía que es de una institución autónoma como es el Parlamento Nacional. El solo hecho de deslizar esa propuesta, ya estamos afectando su autonomía. Y máxime pues, si ahora nos hablan ya de esencias, que el Parlamento tiene que cumplir plazos, que si no me apruebas esta ley, te cierro. Eso que usted dice de los Estados de Derecho se da en los países donde nadie se atreve a hablar de cerrar el Congreso. En Colombia, esa democracia longeva, alguien se atreve a decir, vamos a cerrar el Congreso. Algún constitucionalista dice allá, no, si no cumple el Parlamento, que cierren el Congreso, que aplaudan, que auspicien. No, porque son democracias que han trajinado por un lado, por el doloroso camino de madurar su estabilidad. Por eso es que creo que discrepo respetuosamente, doctor Abad, en el sentido de que
nosotros no estamos de acuerdo de entregar el levantamiento de esta garantía institucional a un organismo como el Poder Judicial, que nos está dando muestras que apenas sale un audio, apenas hay un caratulazo, los fiscales comienzan a dimitir, a inhibirse, y los procesados, ¿acaso es ingenuidad lo que está pasando con una lideresa de un partido político nacional? No, es parte del sometimiento de un sector de jueces y fiscales a la política, y eso de ninguna manera puede ir corroborado con una decisión que tomemos ahora de entregarles a ellos el levantamiento de la inmunidad. Gracias. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Igual, con todo respeto a todos los presentes, ¿no? ¿Quién fue el que dijo es más rentable tener a un procesado fuera que adentro? Ramos, está preso hoy día. ¿Quién pidió el expediente de un violador? La defloró, ¿qué cosa aquí? Que lo deje libre y nos troza hoy en España. Fugado porque lo dejaron fugarse. ¿Por qué se hace una reforma del sistema judicial? ¿Porque funcionaba? No. Porque toda la corrupción que se ha descubierto, los benditos audios, ha sido el Poder Judicial. Lo que pasa es que el presidente lo ha traído al Congreso, equivocado, porque eso le da réditos, porque tiene un asesor argentino que a mí me parece inmoral que tenga un asesor extranjero dentro del Palacio de Gobierno. Una cosa es la campaña, otra cosa es tener a alguien dentro de la cocina del poder. Porque ese, obviamente, como ha dicho él, me da mensajes de imagen, consejos de imagen. Imagen puede ser, pues cierra el Congreso, claro que se va como espuma hasta el 80%. Este país lo tenemos que amar todos, quererlo todos, respetarlo, hacerlo. Nosotros, como bien ha dicho Velázquez, nosotros no vamos a regresar, pero esta institución se cuida. Y no la vamos a entregar, la tomarán por asalto, pero no la vamos a entregar. El sistema de justicia que se formó con los notables, fracasó pues, fracasó. Pero no, y fracasó, repito palabras suyas, por el apuro que se hizo, y porque faltó una oficina técnica que lo asesorara. Pero eso es culpa del Congreso. Se les dio todo lo que pidieron. 104 postulantes. 3 pasaron con la justa, pero como salieron los twitters, no sé cuál de ellos, se vinieron abajo. Ha tenido el señor Walter Abán a pedir socorro, ampliar, cambiar la propuesta, más recursos y más tiempo. Eso es lo que han propuesto. Pero ya se bajó el miembro del Tribunal Constitucional con lógica razón, porque el presidente del Tribunal es el garante de la Constitución. Porque efectivamente, si uno quiere hacer una apelación, vaya al tribunal, no puede ser juez y parte. Pero no solamente, sino que el presidente del Poder Judicial, el señor De Caro, ha hecho lo mismo, ha hecho su fuerte crítica. Y ni qué decir el presidente, el señor Walter Gutiérrez, presidente de la comisión, también con sus críticas. Ese es el tema. A ese Poder Judicial le vamos a tener la inmunidad. Que hay que corregir, sí hay que corregir. Que hacer las cosas más drásticas también. Nadie está en contra de eso. Yo tengo un proyecto de ley para que entre al Congreso, al Pleno, en el tema de ética, que se puede replicar inmediatamente a la inmunidad. Una persona del Congreso que está denunciada por algo grave que se ve en la Comisión de Ética, le dan 48 horas de plazo. Si no se presenta a defenderse, pasa al Pleno, para que se pueda defender el Pleno. Si no, se va a su casa. Todo en menos de 30 días. Sí, podemos hacerlo. Pero lo que no podemos es entregar este proceso de la inmunidad al Poder Judicial de ninguna manera, porque reitero sus palabras, repito, porque hay que fortalecer los poderes del Estado. Usted lo ha dicho hace un ratito, hay que fortalecerlo. Pero usted toma el cambio, el referente de Colombia, que es una gran democracia, pero estamos hablando de la época de ¿cuándo? ¿Cuándo se pasó esto al Poder Judicial? En la época de Escobar, pues. Ayer el presidente, el ministro de Justicia trae este cuadrito, está con su nombre acá, por si acaso, por si no me creen. Acá todo el mundo duda, acá está Vicente Ceballos. Claro, fue la época de Escobar porque el Congreso él compró el puesto del Congreso, compró el curul y metió un montón de gente y tenía todo el Congreso comprado. Y mataban gente y estaban aterrados. Por eso es que sale. ¿Y quién ve la inmunidad? ¿Quién lo ve en el caso de Colombia? La Corte Suprema. Pero ya está cambiando eso. El otro día conversamos con Duque, que vino acá a Lima, y conversamos, esto está cambiando. Porque eso no puede salir, fue una coyuntura, una circunstancia. Pero usted no toma otros ejemplos que yo se los voy a dar. Alemania, semejante democracia, eterna democracia, con reelección presidencial a veces que quieran. ¿Quién ve la inmunidad? El Parlamento Federal. En el caso de España, que tampoco lo ha tocado, ¿quién ve la inmunidad? La Cámara correspondiente. En el caso de Italia, ¿quién ve la inmunidad? La Cámara correspondiente. En México, ¿quién la ve? La Cámara de Diputados. No tome pues solamente Colombia, porque ha tenido un proceso que van a revertir el día de hoy. Chile, que no lo ha mencionado ni usted ni yo, pero es una democracia muy estable. Es un país que tiene la mitad de población y es un país mucho más chico.
Entonces es otra situación, y todos los que están ahí son de carrera política. Todos los parlamentarios del Congreso chileno, senadores diputados, tienen harta carrera conocida, porque nosotros tenemos mucha relación con el Parlamento chileno. Todos de carrera política, porque es una carrera del Congreso también. Entonces hay que tener cuidado con el tema del tema de la inmunidad, si ya no sale. No está en debate tampoco que la inmunidad se anule o desaparezca. No estamos debatiendo eso. Lo que se está debatiendo es la inmunidad de haber Poder Judicial, o sabe Dios quién, o se queda en el Congreso. En lo personal, yo me voy a negar a muerte que salga del Congreso. Lo vemos nosotros. Lo tenemos que ver nosotros. O sea, no puede verlo alguien que no conoce la estructura del Congreso. Pero sí estoy de acuerdo que hay que estructurarlo, hay que cambiarlo, sí. Hay que exigirlo, sí. Que también, y que los partidos tienen que ver listas con gente decente y no prontuarios, también estoy de acuerdo. Lo tenemos claro. Pero el tema, estamos hablando de la inmunidad. Para terminar, usted ha dicho que se trata de respetar la institucionalidad. Usted habla de la reforma judicial, que hubo una cuestión muy rápida, lo he dicho, estoy tomando su palabra, estoy apuntado. Por eso que creo que la situación hay que manejarla con mucho criterio. Las cosas no se pueden hacer a patadas, la vida se camina, no se atropella, la política también. Y el presidente, que ha entrado por circunstancias muy particulares que todos conocemos para no repetirlas, él no puede irse por todo el país, el presidente de todos los peruanos, le guste o no, despotricando el Congreso. Va al norte, se para en una orillita y inaugura no sé qué cosa, que no inaugura nada y despotrica. Se va a otro lado, pero el país está paralizado, porque estamos solamente abocados a este tema constitucional de la reforma. No importa qué pase con el país, no importa qué pase con la población, no importa con las otras leyes. Estamos trabajando prácticamente dedicados a este tema acá, por el capricho del presidente de la República. No aprendió con la reforma judicial, que ha sido un desastre, ha sido mala, hay que reconocerlo. Y sería obvio y bueno que ustedes reconocieran que se equivocaron. Todos se pueden equivocar. Pero estas cosas a patadas, así de esa manera no se hace. Y termino con esto, que ya lo he dicho todo el día ayer y hoy también. Inglaterra no tiene constitución, pero tiene un parlamento de primera. La señora Theresa May se presentó por esa vez y la última vez dijo: renuncio, porque no fui capaz de convencer al parlamento sobre mi propuesta del Brexit. Ella renuncia y se va. La señora Pelosi, presidenta de la Cámara de Senadores del Congreso americano, 82 años, no, señor Trump, usted no recibió un sol para su muro con México, no se lo vamos a dar. No se les ocurre a ninguno de ellos la posibilidad, no se trata por nada, ninguna fantasía, cerrar el Congreso. Rajoy, gran adversario con Rubalcaba. A la muerte de Rubalcaba, el discurso de Rajoy en el velorio fue quitarse el sombrero. Adversarios eternos, fuertes, drásticos. Esa es la democracia, la tolerancia, la capacidad, no imponernos. No estamos buscando el bienestar nuestro, no vamos a regresar. Pero vamos a buscar el beneficio, la seguridad de este Parlamento, que acá no salen las cosas, que hay que corregirlas así. Para los que vengan, vamos a protegerlos. Afuera de cosas que son flagrantes, para que nos quede bien claro. Yo ya estoy adelantando mi voto, voy a votar en contra además, de todas maneras. Muchísimas gracias. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta, por su intervención. Un saludo a todos los invitados y a todos los congresistas y presentes. Yo sugeriría que ordenemos hacerlo, que puede escuchar las importantes exposiciones de todos los invitados y teniendo todos los insumos necesarios, poder hacer un debate más ordenado. Sin embargo, quiero decir dos cosas. Uno, en la lógica republicana, para combatir la corrupción y el abuso del poder, hay una división de poderes y hay muchas fiscalizaciones de uno de los poderes a los otros, pero que tienen la misma jerarquía. Nosotros presentamos a inicios del año 2017 un proyecto de ley que precisamente debatía este problema, porque tenemos la experiencia concreta de que en los últimos años la gran mayoría de solicitudes de levantamiento de la inmunidad parlamentaria por delitos comunes no ha sido admitida ni tramitada por los congresos, no solo sino también los anteriores. Y máximo un 5% de ellos, de estas solicitudes, se han aceptado por los congresos, incluido este. Nosotros lo que planteamos, señora presidenta, no es que desaparezca la inmunidad parlamentaria, como bien dice el congresista Javier Velázquez, que no está presente en este momento, respecto a las opiniones y los votos, o como dice el doctor Samuel Abad, este principio de inviolabilidad en el ejercicio de las opiniones y en la emisión de los votos por parte de los congresistas. Si no, estamos discutiendo qué ocurre cuando un congresista comete un supuesto delito penal, y nosotros sostenemos que quien debe levantar la inmunidad
debe ser la Corte Suprema, no cualquier fiscal, no cualquier juez, sino la Corte Suprema, el máximo organismo de otro poder del Estado. Lo que ocurre, señora Presidenta, es que nuestro ordenamiento constitucional, y aquí hacemos una crítica a la Constitución de 93, realmente el Poder Judicial es un poder disminuido, no tiene la autonomía suficiente, no tiene una serie de facultades, ya sea desde el plano del manejo presupuestal, en las decisiones, en el nombramiento de los jueces que pueda necesitar el Poder Judicial. Y es un poder sometido a los otros poderes. Y lo que se trata precisamente es ir a una lógica republicana de equilibrio de poderes. ¿Quién debe controlar y quién debe decidir sobre el levantamiento de la inmunidad para delitos penales? Es otro poder del Estado. No va a ser el Ejecutivo, sino tiene que ser otro poder especializado. Es el Poder Judicial. Y no cualquier instancia del Poder Judicial, sino la Corte Suprema. Eso en una ley de desarrollo constitucional podremos ver que sea el Pleno o que la Corte Suprema pueda tener una primera y segunda instancia, eso se verá en su momento. Pero lo que sí tenemos que resolver, señora Presidenta, es que hasta la fecha la inmunidad parlamentaria ha servido simplemente para proteger a una serie de congresistas que han cometido delitos y nosotros nos hemos negado el darle la autorización para que se procese. Y eso ha creado una imagen de deslegitimación en la población. Todo el mundo critica. Entonces, ciertamente, señora Presidenta, debatamos ordenadamente. Para nosotros debe ser levantada la inmunidad para delitos penales, otro poder del Estado especializado, en su máximo nivel, la Corte Suprema, en este caso, la máxima instancia del Poder Judicial. Señora Presidenta, este debate, yo he planteado al inicio, lo hagamos ordenadamente y lo hagamos al final de que escuchemos todas las importantes exposiciones de los invitados. Gracias. Cuestión de orden, congresista Iberico. Sí, congresista Alcorta, hay una cuestión de orden que ha Presidenta, planteado el una congresista cuestión de Iberico. orden. Yo entiendo que a veces se pueda interrumpir un expositor para hacer una precisión muy concreta, pero el tema es que estamos abriendo un debate sobre una exposición y yo creo que por el respeto que nos merecen todos y cada uno de los invitados deberíamos continuar con las exposiciones y luego debatir, lo que no impide que para pedir una precisión muy concreta pueda haber una pequeña interrupción, pero muy breve, Presidenta, porque si no es por el respeto que todos nos merecen. Gracias, Presidenta. Es lo que se les ha pedido, congresista Iberico. Por eso es que se les hizo la precisión que solamente si era algo muy puntual dirigido a nuestro invitado se pudiera realizar. Les pediría a los señores congresistas sí que tomemos nota, sí, congresista, termino, que luego de tomar nota de lo que nuestros invitados sustenten ante esta comisión, podamos intervenir con todo lo que nosotros consideremos pertinente y ellos también todos responderán sobre aquellas situaciones que se planteen. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo puedo entender esa situación, pero también yo quiero dejar claro bastantes cosas. O sea, acabo cita 1 hora y la gente no llega a la hora y ahora después hay quien se para y se manda a mudar y han desaparecido. Hay gente que acaba de aparecer recién, hay alguien que aparece a las 12 del día con el pelo mojado. Pero hay quienes estamos acá desde antes del comienzo hasta el final, hasta la noche. Entonces reclamo que hacerlo también con equidad. Gracias. Agradecemos al doctor Samuel Abad Yupanqui por su intervención y vamos ahora a darle el uso de la palabra al doctor Ernesto Álvarez Miranda. El doctor Álvarez Miranda es abogado y doctor en Derecho, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, analista político, miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y además es catedrático universitario. Doctor Álvarez Miranda, tiene usted el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Señores congresistas, para mí siempre es un honor poder venir a este Congreso y en especial a esta comisión donde está tradicionalmente, históricamente, los congresistas de mayor significación y peso político. Para mí resulta muy honroso. Yo quería empezar la exposición haciendo un recuerdo, ya que el doctor Samuel Abad hizo un recuerdo histórico, no sin antes advertir de que el derecho constitucional
eso era parte del derecho, la asignatura, la especialidad del derecho que más se vincula a la política. Y por tanto, difícilmente se puede abstraer en sus contenidos, en sus valores, en sus principios, en sus interpretaciones del razonamiento político en sí mismo. Me explico. Así como el derecho tributario está muy vinculado a la contabilidad, el derecho constitucional está muy vinculado a la política. Por tanto, para bien o para mal, se tiñe de razonamiento político y de motivación política al momento de brindar su motivación académica, teórica.